Buenas tardes a todos, como siempre bienvenidos a una jornada más de esta serie de tertulias organizadas por Caminos de Libertad, Voces en Libertad. Y bueno, como de costumbre, pues hoy tocamos un tema candente, un tema polémico. Aquí a lo largo de estas tertulias, esta es la 13ª tertulia, hemos reflexionado sobre responsabilidad cívica, la cuestión de la libertad de expresión y las fake news, el dilema y el desafío de la pobreza, el empleo, el futuro de las empresas. Hemos recordado pues, a gente como McCloskey en una reflexión a través de las virtudes burguesas y la riqueza. Y hoy nos toca, pues como señalaba hace unos segundos, un tema muy interesante, el tablero mundial y el desafío geopolítico, ¿no? Como decían los clásicos, ese precio de la libertad es la eterna vigilancia, la frase de Jefferson citando la sentencia de Philpott Curran, y por eso debemos estar vigilando constantemente. Y esta crisis no debería servir para motivar una restricción drástica de nuestros derechos y libertades. Y como de costumbre en la casa, para discutir sobre todo esto, pues disfrutaremos de una mesa compuesta por intelectuales pues, de alto nivel, ¿no? En primer lugar, contamos en la mesa con Beata Bogna, espero haberlo pronunciado bien. Ella es doctora en Geografía y en Historia, ex embajadora de Polonia en México y en Centroamérica, profesora de Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico de Monterrey, y a lo largo de su carrera pues, ha publicado numerosos artículos e investigaciones de naturaleza académica para sitios como el Real Instituto Elcano o Cuadernos de Historia Contemporánea. También tenemos con nosotros a Vilma Petrasch, también espero haber pronunciado bien el apellido, internacionalista, fue profesora en varias universidades de América Latina, en la Central de Venezuela, en la Simón Bolívar. En la actualidad es profesora de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Miami-Dade College, analista, divulgadora en un gran número de medios. Vilma, sin duda alguna, es una profesional de las relaciones internacionales. Disfruta de un gran número de publicaciones académicas en revistas indexadas y ha sido autora y coautora de 2 libros sobre relaciones de Venezuela con Estados Unidos y países hemisféricos e hispanoparlantes, y de un libro sobre la política internacional en las postrimerías del siglo XX. También contamos en la mesa con Guillermo Lustó. ¿Qué decir del profesor Lustó? He tenido el placer de entrevistarle y charlar con él en una visita en la UFM. Doctor en Derecho, latinoamericanista y académico especializado en teoría política, también con numerosas publicaciones tanto en el ámbito académico como en el ámbito de la divulgación. Ha publicado en el Miami Herald, en La Nación, en Clarín. Obviamente fue fundador y expresidente del Instituto Interamericano para la Democracia, y entre sus libros destacar El pensamiento político hispanoamericano, Democracia y control de constitucionalidad, los fundamentos filosóficos del constitucionalismo americano y el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Obviamente contamos con grandes amigos, y en último lugar, que también forma parte de la mesa, Willow Hilby, internacionalista, profesor en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, y bueno, últimamente se ha sumergido también en cuestiones de teoría política, pero sus esfuerzos se han orientado a divulgar problemas existentes en el campo internacional, ¿no? Hace poco pues, nos dio también una conferencia para Juan de Marena con un título pues muy vinculado a este tema, la geopolítica del coronavirus. La idea y la metodología de esta reunión es bastante sencilla. Básicamente son 3 rondas de preguntas. La respuesta, pues evidentemente y por cuestiones de tiempo, tiene que ser entre 3 y 4 minutos por cada uno de ustedes. Y si se pasan de esos 4 minutos, pues permítanme convertirme en un autoritario benevolente, ¿no? Porque les pararé para darle la palabra y el turno a su colega, ¿no? Son 3 preguntas, como digo. La última pregunta es la que hemos hecho a todos los que han pasado por esta serie de tertulias, pero evidentemente las 2 primeras son 2 preguntas
pues, orientadas al tema que nos ocupa, ¿no? Y la primera es una pregunta de carácter general, ¿no? ¿Qué retos enfrenta el mundo en este momento? ¿Cómo ven la situación a nivel global? Y si la crisis provocada por el COVID es un motivo, un ingrediente importante para modificar la geopolítica existente en ese gran tablero mundial, ¿no? Si quieren, empezamos. Yo suelo modificar el orden de todos los participantes de ronda en ronda y si quieren, pues para esta primera intervención le damos la palabra a Vilma, que fue la primera, que tuve el placer de conocerla así durante unos minutos en soledad. Así que Vilma, bienvenida. Bueno, primero muchísimas gracias por esta invitación y creo que además es un momento muy importante, Eduardo, y todos los que están conmigo en esta mesa, para discutir este tema que evidentemente ha generado una verdadera crisis planetaria, ¿no? Y como lo veníamos conversando, incluso porque tú y yo tuvimos la oportunidad de empezar a conversar sobre el tema, sí, yo creo que el mundo contemporáneo está viviendo una crisis multidimensional, pero que evidentemente se ha acentuado en este momento con la crisis del COVID-19, porque nos ha encontrado en un momento en que primero las instituciones internacionales del orden liberal internacional no están bien. Yo diría que, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que en algún momento se pronunció por el ébola, con la crisis del ébola en el 2014, aquí prácticamente ha estado completamente ausente, mudo. Ya sabemos lo que ha pasado con la Organización Mundial de la Salud entre la manipulación china, de falta de información y también la falta de propios recursos para, dentro de lo que ha sido el papel de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y la necesidad de responder a una crisis de estas dimensiones, no ha tenido tampoco la densidad y la profundidad para poder responder. Y por supuesto, yo diría que todo el sistema multilateral de cooperación entre las grandes potencias en este momento, estamos hablando de las potencias liberales, desde Estados Unidos, que ya sabemos que está en un momento muy crítico su democracia, y también los países europeos, ha sido realmente muy lamentable la forma en que yo diría, ha habido como una falla sistémica del orden liberal internacional. Y por otra parte, el hecho mismo de que esta crisis ha representado, yo diría que aquí hay fracaso, o por lo menos ha habido respuestas bastante disímiles y en muchos casos no la respuesta que hubiéramos esperado de gobiernos constituidos, sólidos, fuertes, democráticos. Por ejemplo, la falla institucional, es decir, no hemos contado con las instituciones, inclusive dentro de los gobiernos, para responder a esta crisis sistémica. Ha habido también una suerte de ruptura interior de los consensos democráticos, yo diría de la confianza de la población con sus gobiernos, y también hemos tenido fallas muy considerables de liderazgo. Y estos tres elementos, que por cierto son apuntados de manera muy, digamos, analítica por Francis Fukuyama en el último número de la revista Foreign Affairs, pues nos llama la atención porque evidentemente se ha visto este fracaso tanto o por lo menos esta falla sistémica dentro y entre los países, tanto en democracias funcionales como en países autoritarios, y algunos pues lo han hecho mejor, pero ya sabemos que inclusive podemos trazar responsabilidad específica, el caso chino, que hoy por hoy paradójicamente está tratando de capitalizar esa crisis para vender precisamente el orden autoritario que ellos representan y que es contrario a las ideas y al fundamento del orden liberal internacional, como que un país que es capaz de responder a una pandemia de estas dimensiones que ha tocado el epicentro y fundamentalmente los fundamentos de la economía mundial. Entonces yo creo que sí, estamos viviendo un momento muy crítico. Creo que lamentablemente la tendencia de los países a dar respuestas nacionales aisladas, sin cooperación internacional, sin tener los mecanismos institucionales para poder abordar esto de una manera organizada y, repito, dentro de un esquema más multilateralizado, pues ha empeorado la situación porque los países han acudido a respuestas en muchos sentidos producto del temor, del apresuramiento, de la falta de coordinación. Lo vimos, por ejemplo, con el cierre del gobierno de Estados Unidos con Europa, esa repentina decisión sin consulta con sus socios europeos, y creo que lo hemos visto en otras reacciones a la crisis, y eso lamentablemente creo que ha incentivado la percepción de incertidumbre, y yo diría, Eduardo y compañeros del panel, de falta de coordinación y también la sensación de debilitamiento
en este momento crítico del orden liberal internacional, tanto de las democracias en sí mismas como del funcionamiento de ese orden. Esa era la reflexión que quería hacer. Muchas gracias, Vilma. Le damos la palabra a Will. Will, bienvenido. A mí quizá de todo lo que está surgiendo ahora y por apuntalar un poco en la dirección en la que estaba empezando Vilma Patres, es o sea, para mí quizá lo que más me ha llamado la atención, ¿no?, durante toda esta crisis es la transformación o el intento de hacer transformación a políticas públicas con el debate todavía que hay en la comunidad científica, ¿no? O sea, es que realmente se sabía muy poco, no había un mandato de las autoridades científicas en cuanto a las cosas, ¿no? Y luego, pues la política internacional es muy complicada y el nacionalismo, que es una poderosísima fuerza que está muy de moda decir, ¿no?, que ha resurgido, se ha metido entre cosas muy importantes, ¿no? Pues por ejemplo, cuando Taiwán avisó que que sí se podía infectar de persona a persona, hasta que no llegó China a decir lo mismo, pues casi que no se siguieron nada, ¿no? Entonces, es una de estas cosas que yo creo que nos habíamos olvidado, no sé si la razón, si la palabra es olvidar, pero que la poderosísima fuerza política internacional que es el nacionalismo y cómo se traslada en la competición por el poder en las instituciones internacionales, creo que ha entorpecido, y quizá deberíamos haber podido ver esto, ¿no?, en la comunicación científica, ¿no?, que muchas veces esperamos que las comunidades de expertos tengan puentes construidos al lado fuera de la política, ¿no? Pero en el caso de China ya sabemos que esto es muy complicado. Por otro lado, quizá por añadir otra idea, y bueno, por cerrar, digamos, la primera idea, a mí eso es quizá lo que más me ha llamado la atención. Yo, me acuerdo cuando hice mi maestría de Relaciones Internacionales, ya hace, pues no sé, 7, 8 años, una cosa así, como que estaba muy de moda avisar de las posibles pandemias y está muy de moda en las películas, ¿no? Ver cómo puede venir esto, pero como que a la naturaleza le ha tardado un tiempo en conseguir meter la bala adecuada, como decía un periodista en el New York Times hace no mucho, la bala adecuada de los ingredientes, ¿no?, para conseguir crear una epidemia una pandemia de este tipo, ¿no? Y por otro lado, creo que, y fue un poco lo que estuvimos hablando en Juan de Mariana con Eduardo, que tuve un inmenso placer estar ahí con vosotros, creo que las grandes cuestiones que están saliendo ahora en muchos think tanks en política internacional es, bueno, ¿cómo va a influir esto en el orden internacional, ¿no? Que pues ya veíamos factores que venían antes de la pandemia que evidentemente van a seguir, y algunas personas como pues Richard Haas, por ejemplo, ha comentado, ¿no?, que la pandemia ha hecho de acelerador de la historia, es decir, tendencias que teníamos antes, la pandemia ha hecho que pongamos el acelerador y la sexta marcha, ¿no?, sobre ellas. Y que por otro lado, pues factores como equilibrios de poder responden a variables que evidentemente son, quizá podríamos decir, un poco más estables, ¿no? Pues a cuestiones que son más demográficas, militares y económicas más a largo plazo. Claro, la parte económica quizás es la que más interés me provoca a mí ahora mismo, ¿no?, porque la demográfica no ha habido un cambio tan sustancial por la pandemia, pero la económica, ver cómo cada uno sale de la crisis, eso realmente puede ser lo que más cambios provoque. Pero yo soy de la tesis quizá un poco más conservadora, ¿no?, que no veo unos cambios muy grandes, ¿no? Creo que tanto gane Trump o Biden las elecciones, pues que Estados Unidos está entrando en un momento más aislacionista, aunque evidentemente hay muchas diferencias en política exterior, pero y el ascenso de China, pues estas cosas no las va a parar la pandemia, ¿no? O sea, creo que las grandes variables van a seguir ahí. Por mi parte nada más, no sé si me he excedido, gracias. Muy bien, no, perfecto. Le damos la palabra a Beata. Beata, bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Me alegro mucho que puedo participar en esta mesa tan interesante sobre pues, el tablero mundial, cómo está cambiando y cuál es la influencia de pues, la pandemia en lo que estamos viviendo. Yo básicamente coincido con los que consideran que la pandemia lo que ha hecho es acentuar las tendencias que hemos visto pues, a lo largo, yo diría, de los últimos 10, quizás 15 años en general, ¿no? O por ahí quizás hace 20 años empezaron a aparecer, pero hace 10, 15 años. ¿Cuáles son esas tendencias? Pues en primer lugar, y eso pues se ha hablado mucho, el debilitamiento de la democracia liberal. Todo ese tema de cómo pues, se limitan las libertades, obviamente, por el tema de la pandemia, pero también cómo los que pues, no han amado tanto a la democracia liberal están aprovechando pues, ese contexto pero para fortalecerse de forma autoritaria en el poder.
Entonces es todo un tema que se podría discutir, cómo se debilita la democracia liberal y cómo después de la pandemia seguramente veremos cómo están bajando los índices de la democracia liberal. Si nos referimos a, por ejemplo, Freedom House o otros índices de libertad, pues este año, el año próximo, pues vamos a tener esas consecuencias a plenitud. Ahora bien, yo espero que la pandemia también va a pasar la factura a algunos, al menos, populistas que están hoy en día en el poder y donde sí existe la democracia. Entonces hay que observar con atención en ese contexto el tema de los Estados Unidos, o sea, las elecciones. Bueno, este fin de semana, este domingo, tenemos elecciones en Polonia, entonces las elecciones presidenciales, que Polonia también ha sido cuestionada por muchos temas relacionados con pues, las libertades, etcétera, cierta censura, pues a ver cómo reacciona la sociedad. Entonces, debilitamiento de la democracia liberal es como la primera tendencia que sí se acentúa en el contexto de la pandemia. La segunda tendencia yo creo que es la lucha por el poder. De hecho, la lucha por el poder en el mundo es una constante de las relaciones internacionales. Pero hoy en día, pues, estamos viendo claramente que la lucha entre los Estados Unidos y China, en esa lucha, pues el tema de coronavirus se suma como una pieza más en ese tablero, digamos, de enfrentamiento China-Estados Unidos, ¿no? O sea, a veces como que estamos viendo, los chinos lo han hecho bien, los americanos lo han hecho mal en el contexto de la pandemia, lo cual a veces puede llevar a muchos a falsas conclusiones de que los autoritarios lo hacen mejor y las democracias lo hacen peor. O sea, como digo, falsas conclusiones y mitos, porque si tomamos en cuenta a todas las democracias y todos los regímenes autoritarios, pues la verdad es que no necesariamente los autoritarios lo han hecho tan bien y no necesariamente las democracias lo han hecho tan mal. O sea, tomemos en cuenta el ejemplo de Alemania, etc. O sea, Irán del otro lado, por ejemplo, ¿no? O sea, muchos debate aquí. La tercera tendencia es el debilitamiento del multilateralismo, que en general el multilateralismo siempre ha sido bastante débil, tuvo sus momentos buenos, no cabe duda de optimismo y creencia en que pues gracias a la institución, o sea, todo ese idealismo, se puede decir, en la visión de las relaciones internacionales, pues siempre ha sido presente, ha sido sus momentos de ola alta y hoy en día estamos en ola baja, ¿no? Estamos en esta fase de crisis, revelando claramente pues, que los países al fin y al cabo son los países los que tienen sus intereses nacionales y los que permiten o no al multilateralismo funcionar. En ese contexto yo creo que sí son lecciones muy tristes y estamos viendo también que después de los 75 años de este multilateralismo que nació justamente después de la Segunda Guerra Mundial y cuya base son las Naciones Unidas, pues precisamente pues ni siquiera este año pues vamos a poder celebrar la Asamblea General de forma presencial porque se va a celebrar de forma digital, obviamente revelando todo el tema de la pandemia y de coronavirus, la incapacidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de pronunciarse incluso sobre la pandemia, limitaciones que tiene la Organización Mundial de Salud también, y bueno, y muchos otros foros en otras dimensiones económicas de las relaciones internacionales. Y la cuarta tendencia que yo creo que es súper importante, esta pandemia nos demuestra el peso que tiene la tecnología. Y esa transición que estamos viviendo, aunque no lo queramos muchos, que estamos viviendo el paso hacia la digitalización de todo. Las industrias de avanzadas son las industrias que están relacionadas con el mundo digital, Internet de las cosas, obviamente comunicaciones digitales, etc. Y a raíz de eso se ve claramente también que hay una brecha más grande reflejando precisamente esa diferencia digital entre los países que tienen capacidad, por ejemplo, de trabajo online, de las poblaciones, de los niños que pueden tomar clases online, y otros países donde pues no hay esas posibilidades. Uno de ellos pues es México también, donde pues la educación pública básicamente está paralizada en una parte del país porque pues no hay posibilidades de que los niños puedan tomar sus clases online, ¿no? Ya. Entonces, esas Sí, cuatro tendencias, la pregunta es ¿dónde vamos? Pues eso lo dejamos para quizás la siguiente ronda. Muy bien. Le damos la palabra ahora a Guillermo. Guillermo, bienvenido. Bueno, mira, a mí lo que me pasa es que hace mucho tiempo yo trabajo en la teoría democrática, en la parte mucho más teórica que en la realidad, y hace mucho tiempo que vengo preocupado por una sensación de incertidumbre generalizada en todo el mundo, una desconfianza hacia los partidos políticos, hacia los políticos, y vengo trabajando y mirando hacia el futuro, con gente como Harari, Jared, y esta gente que plantean las cosas distintas.
Y creo que esta sensación de incertidumbre que vive todo el mundo, de desconfianza con los gobiernos, de reacciones, se ha acentuado con el tema de la pandemia, pero uno trata de ver en qué otro momento de la historia esta sensación de incertidumbre se ha generalizado, aunque las causas no sean iguales, pero en qué momento la gente tenía la misma sensación de incertidumbre y de incomodidad. Yo creo que la época más fácil de cotejar con esta es la época de entreguerras, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la gente tenía la misma sensación de que los sistemas desaparecían, aparecían nuevas ideas, ideas no muy comprendidas, confrontaciones, y fue una sensación que, como todavía no estaba muy desarrollada la sociología, aparece en la literatura. Uno lee, por ejemplo, Doctor Fausto de Thomas Mann, y esa sensación está vigente en toda la teoría. Uno mira la Viena de Wittgenstein, y lo mismo, la sensación está generalizada de un país o de un mundo que no se sabe dónde va, donde no hay valores ciertos. Y a mí me preocupó eso, de ver qué era lo que nos estaba pasando, y en el momento que estábamos preocupados con un grupo trabajando sobre eso, sobre cómo va a influir la tecnología y todo lo demás, aparece la pandemia, lo cual, por supuesto, ha acelerado todos los procesos y nos crea una dificultad muy, muy grande. Yo creo que la pandemia, primero no va a haber un fin de pandemia, va a ir desapareciendo. Yo diría que el año 2020 es el año en que vivimos en peligro, un año en el cual estamos todos con miedo de cualquier cosa, no es solamente la salud, sino es solamente la economía, es la parte psicológica, la educación, está todo en crisis y no sabemos cómo vamos a salir. Entonces lo que a mí me plantea acá es, primero, nos encontramos en situaciones muy especiales. Es la primera vez que el orden mundial no está ordenado, hay un enorme desorden. Tengo una sensación casi temor de que el eje va a salir de Occidente para ir hacia Oriente, y creo que en el futuro vamos a tener un peso mucho, mucho mayor de Oriente en las decisiones. Uno mira hoy y aproximadamente el 40% de la población está radicada entre China y todos los países malayos. Y estoy trabajando sobre un filósofo catalán que es Innerarity, que ha planteado muy claramente los problemas. Yo creo que la gente que habla contra la democracia tiene dos vertientes. Una, los que hablan de democracia liberal, que atacan a la democracia, pero también yo leo mucho a los que están a favor de la democracia liberal, pero que contienen, como decía Tony Judt, grandes falencias que tenemos que solucionar. Y creo que Innerarity, que es un filósofo catalán, ha planteado un tema de que la teoría democrática es demasiado sencilla para adaptarse al mundo moderno y que hay que complejizar. Y que necesitamos complejizarla mucho más para poder entender el mundo moderno. Eso me pareció estupendo y estoy trabajando en ese problema, y hay una cantidad de cosas que me parecen como nuevas. Una es lo que digo, el desorden internacional, donde posiblemente Occidente se esté trasladando o esté dejando pasar el peso hacia Oriente, donde tendríamos que ver otro tipo de culturas. Me preocupa, por ejemplo, los sistemas tecnológicos, que lo damos por hecho, pero que crean una complejidad respecto a la dependencia que tenemos en nuestro comportamiento como sociedad a los sistemas tecnológicos que no acabamos de entender todavía. Es decir, hay un montón de gente que está trabajando en sistemas que llaman tecnología entrañable, es decir, una tecnología que la gente pueda comprender y no que nos dificulte mucho más todavía comprender y saber cómo funciona la democracia. Yo creo que las cosas, primero que vamos a vivir un año muy complicado, todo el año, porque no va a haber una reacción inmediata, la reacción económica va a venir por sectores y por países. Creo que hay cosas que han quedado en duda, como por ejemplo la desconfianza que tenemos respecto a las cifras y a los científicos. Antes creíamos que los científicos tenían la razón y ahora nos damos cuenta de que discrepan, dicen una cosa, dicen la otra, no tenemos confianza en las cosas, no entendemos bien las cifras. Unos hablan de los asintomáticos, los muertos por población, los muertos que se contagian, y creo que tenemos un gran desorden mental y sobre todo un gran temor, y eso es lo que a mí me preocupa. De lo que creo que va a ocurrir con la democracia es que puede haber dos cosas. Es posible que haya más autoritarismo, porque hay países que van a aprovechar la pandemia para poder tomar decisiones sobre las libertades individuales, pero también creo que hay una gran sensación de anarquía. Es decir, yo creo que cuando la gente sale a la calle a protestar, sale porque está disconforme con los sistemas, y hay una gran inconformidad en todo el mundo con los sistemas. Los que han tenido éxito con la pandemia son aquellos que han conseguido tener o mostrar una unidad sin gritas internas, el caso, por ejemplo, de Uruguay, como que ha sido un ejemplo claro.
Y creo que una de las fallas que tenía la democracia, que esto lo ha puesto en duda, es la mirada en el corto plazo. Y los países que han salido bien de la pandemia son los que han apuntado a largo plazo, como el caso de Corea del Sur, que haber tenido una pandemia un par de años antes los preparó, y creo que tenemos que replantearnos el contenido de la democracia y especialmente el apuntar a largo plazo más que al mediano plazo, y que se nos vienen dificultades muy serias a las que tenemos que estar muy atentos. Muy bien. Pues después de esta primera ronda pasamos a la segunda ronda, que es una ronda más de carácter, pues con una opinión de carácter regional, ¿no? O sea, independientemente de las opiniones sobre los cambios en la geopolítica a nivel global, ¿cómo ven la situación en América Latina, ¿no? Al final, muchos de nosotros estamos vinculados a esa región, a la iberosfera, ¿no? ¿Qué rol tiene América Latina en ese gran tablero mundial? ¿Es una víctima de la política exterior de China o un juego entre China y Estados Unidos, un terreno de juego? ¿Hay opciones para ver en América Latina incluso ejemplos como los que se han señalado de Uruguay? ¿Qué entorno, qué futuro le espera a esta región que tiene pues muchas incertidumbres, ¿no? Y que históricamente sus democracias liberales pues han sufrido desafortunadamente bajas valoraciones, ¿no? Cuando uno ve el Latinobarómetro y todas las encuestas de opinión pública, da igual quién las publique, los niveles de desconfianza en los sistemas democráticos de tercera ola latinoamericana son muy elevados, ¿no? ¿Qué nos espera después de esta crisis en la región? Y para alterar el orden y cambiar un poco, le damos la palabra esta vez a Beata. Beata. Muy bien. Mira, pues yo creo que hay varios factores a tomar en cuenta cuando hablamos de América Latina. Yo estoy precisamente ubicada en México, pero tuve ocasión también de estar algunas veces por ahí en Centroamérica, entonces es como la región que más, digamos, conozco de forma presencial. El sur quizás un poco menos, pero yo creo que lo que hay que tomar en cuenta es sobre todo esa visión más bien cortoplacista de las políticas públicas en general y de los líderes políticos, de los jefes de Estado, que influye precisamente en cómo la región en general pues está lidiando con la pandemia. Tenemos dos países grandes, en este contexto Brasil, en este contexto México, que precisamente no lo están haciendo de lo mejor, para decirlo de forma diplomática. O sea, ha habido muchísima crítica, de hecho, precisamente por esa visión corta de cómo debe ser la política pública y apostar más bien por priorizar sus propios, digamos, proyectos, a veces que no tienen mucho sustento, en vez de tomar experiencias de los que ya han vivido y pues han hecho algo en el contexto de la pandemia. Entonces, esa visión cortoplacista pues ha condenado básicamente la lucha contra la pandemia a un pues fracaso en algunos países. Hay otros que, no cabe duda, pues no, o sea, se han escapado de eso, pero eso es como en general, ¿no? Por otra parte, yo creo que lo que más va a afectar a América Latina es obviamente, más allá de la crisis de salud, es sobre todo la crisis económica. Y en ese sentido, América Latina entró en la crisis económica incluso antes de que empezara la pandemia, porque ya empezó a resentir, se puede decir, o a sentir las consecuencias de la pandemia cuando esta estaba en China, precisamente por los lazos que existen con China, pero después pasando a Europa, etcétera, etcétera, y Estados Unidos, ¿no? Entonces, antes o después, pero antes de que empezara la pandemia en esos países, pues ya se veía que hay una crisis económica que se está profundizando conforme la pandemia avanza. Y la verdad es que la salida de la crisis económica pues va a ser también un poco más larga, creo, que en otras regiones del mundo, y va a depender mucho de cómo va a ir a los Estados Unidos económicamente y cómo va a ir a China económicamente. Entonces, el crecimiento económico, la falta de crecimiento económico, de hecho, una contracción terrible, que en caso de México, pues las recientes previsiones del Fondo Monetario Internacional hablan de menos 12 de contracción, ¿no? O sea, es terrible este dato. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Pues obviamente más inseguridad, porque pues
muchísimas personas están perdiendo, perdieron ya sus trabajos. Entonces, claro, se genera todo un grupo, digamos, de población sin trabajo que tendrá que sobrevivir de alguna forma, más inseguridad en ese sentido, de que pues van a ser también captados de alguna manera por los grupos de crimen organizado, lo que ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, cómo pues se está desarrollando crimen organizado precisamente pues en México, en algunos otros países de la región. Obviamente más desigualdad. Entonces, no sé si podemos llamar, bueno, este año es un año perdido básicamente para la región. A ver si el siguiente o los siguientes van a ser años perdidos. Esa pandemia afecta muchísimo en ese sentido a los proyectos políticos que se han dicho van a ser proyectos transformadores, como por ejemplo el proyecto del presidente López Obrador, que llega con la idea de la cuarta transformación y básicamente pues, o sea, la pandemia se suma a todas las decisiones fallidas que ha tomado en ese contexto del primer y segundo año de su mandato. Bueno, por otra parte tenemos a Bolsonaro ahí en Brasil, pues que pues la pandemia también es uno de los elementos que hace que su presidencia pues hoy en día prácticamente no cuenta con el apoyo social, ¿no? Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Guillermo. Guillermo, ¿cómo ves la región? Yo creo que la región, siempre hemos tenido la sensación de que en la región el populismo era la gran corriente histórica y hemos tenido siglos de dictadores y hemos tenido realmente ejemplos de populismo. Pero creo que eso ha cambiado cuando ha aparecido un populismo diferente, tanto en Europa como en Estados Unidos, donde también las mismas señales de autoritarismo aparecen, pero con un sentido diferente de derecha, con un contenido de populismo totalmente diferente al de América Latina. Es lo que Orbán llama la democracia iliberal, ¿no? Es decir, aquella que confía en las mayorías y que no tiene ninguna instituciones. Y yo creo que acá lo que va a depender mucho a qué plazo estamos mirando, porque hay cosas que aparentemente son satisfactorias para cierta gente, como el caso de Trump en Estados Unidos o el de Bolsonaro, pero que a largo plazo van a poner muy en juego las instituciones. Y creo que América Latina ahora es el que más va a sufrir con la pandemia, le va a costar más salir de la cuestión económica, pero también creo que cuando estamos, o como creo que América Latina es la que más está sufriendo, si todo el mundo sufre una cosa posible, es posible que encontremos más acompañamiento en otras sociedades. Es posible que la crisis en Estados Unidos pegue, que la crisis en Europa pegue, y que cuando uno está mal, pero es el único que está mal, es más difícil de entender o de encontrar solidaridad cuando todo el mundo está mal. Creo que eso nos va a llevar a recuperar. Pero creo que la recuperación va a ser por zonas, por actividades muy diferentes, y lo que tenemos que ver es cómo llevamos en este momento las dificultades que estamos teniendo. Y yo creo que hay cosas que están en peligro y van a seguir en peligro, y que tenemos que prestar atención, especialmente las instituciones, el autoritarismo de los gobiernos, la libertad individual, y eso vamos a tener que prestarle mucha atención, aparte de todas las demás dificultades que señaló decían efectivamente Beata, ¿no? Le vamos a dar la palabra ahora a Will. Will, ¿qué opinas? Empiezo con lo malo, quizás, primero amenazas y luego quizá oportunidades, para terminar con algo de positivo. La amenaza clara, la han mencionado ya los compañeros, para mí es la eterna amenaza de la tiranía, ¿no? Y que el precio de la libertad es la vigilancia constante, como dice el profesor Cox mucho, ¿no? Y entonces, claro, pues ya lo estamos viendo no solo en América Latina, sino en todo el mundo, pero también en América Latina, cómo se está utilizando pues, los distintos estados de emergencia, de calamidad, se llamen como se llame en cada legislación, para hacer una acumulación de poder y centralizada normalmente en el líder del gobierno. Y además ya veníamos de una historia de que uno de los grandes problemas políticos, ¿no? Y esto es una cosa de lo que personalmente has hablado mucho tú, Eduardo, es el personalismo, ¿no? Cómo los lazos no sobreviven a los mandatos, ¿no? Lazos internacionales entre los países no sobreviven a los lazos personales de quien está y no hay en las instituciones. Entonces, otro de los, que es quizá el más obvio, quizá algo por mencionar, intentar aportar algo de lo que no habéis comentado los demás. A mí lo que me preocupa, si bien creo que América Latina, ¿no? Bueno, América en general,
pero América Latina ha sido de las últimas zonas del mundo en que llegase de la manera que llegó, aunque hay grandes diferencias entre países, ¿no? Lo que preocupa es, yo creo que la preocupación es compartida entre América Latina y el resto del mundo, que es el tema de las reaperturas, y estamos en un momento muy experimental todavía para hacer una comparación de modelos, ¿no? ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Que claro, en algunos países, y pienso en España, la reapertura da un poco de oxígeno, perdón, la cuarentena da un poco de oxígeno a los sistemas públicos, ¿no? Para abastecerse bien. De hecho, hay en Foreign Affairs hoy un artículo que hablaba precisamente de esto, ¿no? Que creo que se llamaba The Secret to a Safe Reopening, que Josh Mikaudy y Jen Cates, en el que decían que, claro, en aquellos países en los que la cuarentena ha dado tiempo para poder suministrar correctamente y que no hubiera, intentar evitar, ¿no?, el colapso del sistema sanitario, ha dado un poco de oxígeno pues, para conseguir pues, todo el tipo, preparar realmente para si en una reapertura hay otra pandemia y los números siguen siendo malísimos, que no haya un colapso real de los sistemas sanitarios. Entonces, ¿cómo conseguir calibrar esa reapertura? Para mí es sin duda la gran pregunta. ¿Cómo hacer eso de una manera adecuada? Sobre todo porque aquellos países en los que simplemente se ha hecho una cuarentena y no haya dado tiempo realmente a poner las herramientas que hacen falta, ya sean, evidentemente, creo que aquí la iniciativa privada es importantísima porque la pública francamente no da, hablando con honestidad. Y aquellos países que no se hayan preparado bien durante las cuarentenas, las reaperturas pueden estar dándonos un escenario tremendamente negativo, en mi opinión, ¿no? O sea, realmente podemos volver a lo mismo e incluso peor. La gripe, la famosa mal llamada no gripe española, que apareció primero, ¿no?, en la primavera, pero cuando acabó siendo muy letal fue la siguiente cepa que llegó, si no me equivoco, después del verano. Brasil, por ejemplo, es un caso de eso, ¿no? Que parece, esperemos que no sea el caso, pero parece que puede estar yendo a ser el país más afectado en números por el coronavirus, y el tema de la reapertura está siendo, claro, todavía es muy temprano para hablar, y es un poco, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la filosofía, como Guillermo, y la historia, porque cuando estamos tan metidos en todos, ¿no?, y parece que Fukuyama o Larry Diamond, ¿no?, que ha publicado un artículo muy bueno también en Foreign Affairs, tardan un poquito más a ver qué es lo que pasa, ¿no? Siempre saltan los primeros, nada más salir todos, y cuanto más madurez intelectual creo que hay, esperan un poquito más para comentar, para intentar tener un poquito más de contexto. Yo por eso empecé la charla en Juan de Mariana hablando sobre la peste de Atenas. Pero bueno, por hablar también de oportunidades, ¿no? Y habiendo hablado un poco de los miedos que yo tengo, creo que la tecnología, que Beata, estabas hablando de ello, yo no puedo coincidir más con lo que estabas diciendo, también ofrece, la mezcla entre tecnología y sociedad civil, en mi opinión, ofrece un marco tremendamente rico de política comparada, ¿no? Y, por ejemplo, Guillermo ha hablado de Corea del Sur, añadiría Taiwán también a ello, frente al modelo norteamericano y chino, que no se quieren parecer en nada, pero en esto que es de arriba abajo, el sistema tecnológico, creo que se parecen bastante, porque el modelo de Silicon Valley y el gobierno y el modelo tecnológico manejado por el Partido Comunista Chino es un proceso muy de arriba abajo, mientras que la participación de la sociedad civil en conjunto con el gobierno creo que ofrecen alternativas muy buenas, ¿no? Pues sistemas de tracking que se estuvieron haciendo y distintas alternativas que pudo hacer la sociedad civil en Corea del Sur, por ejemplo, ha permitido mucho esta simbiosis, y el policentrismo como ha sido súper útil, yo creo, para hacer una colaboración. Y sinceramente, yo lo que me falta aquí muchas veces es humildad, ¿no? Trump, bueno, creo que en humildad puntúa el peor de casi todos, ¿no? Pero la falta de humildad por parte de los gobernantes y la famosísima entre los liberales, ¿no?, de fatal arrogancia a la que tanto hablamos, creo que la humildad es muy importante, y que los gobiernos sean conscientes que no tienen ellos una varita mágica y que necesitan a la sociedad civil, no solo a los expertos en epidemias y a los que están pues, trabajando en las vacunas, sino también a los que están trabajando con aplicaciones móviles para servirse entre todos de esto, ¿no?, y salir de una, yo creo. Muy Así bien. que, por mi parte, nada más. Gracias. Gracias, Will. Y cierra esta ronda Vilma. Vilma, muchas gracias. Bueno, primero, gracias de nuevo, y la verdad muy interesantes las reflexiones de mis compañeros del panel. Y sí, yo creo que América Latina, quiero primero dar una explicación. Yo no me considero latinoamericanista, más bien me considero norteamericanista, muy estudiosa desde Estados Unidos, creo que te lo dije, Eduardo. Pero me llama mucho la atención que América Latina, este momento, que efectivamente, como dijeron mis compañeros previamente,
encuentra a América Latina en un proceso ya más lento de su crecimiento económico, más contraído, con una situación donde obviamente hay crisis no resueltas. Por favor, no olvidemos lo que ha representado regionalmente la presión de la desintegración venezolana, producto de esta crisis humanitaria gigantesca, las presiones que ha implicado para los países y por favor, y por supuesto, lo que ha significado también tener un Estado fallido criminal en la región, en un momento en que por otra parte Estados Unidos, precisamente por lo que apuntaba muy adecuadamente Guillermo, se ha volcado a una suerte de democracia iliberal donde se ha venido desmantelando bajo ese concepto del deep state. Prácticamente los frenos y contrapesos en muchos sentidos siente una presión interna y América Latina está viendo este proceso. Se encuentra con un Estados Unidos con esa suerte de populismo primermundista que, por decir un poco en los términos que mencionaba Guillermo, yo el primermundista se lo puse yo, pero por supuesto, y al mismo tiempo ve a América Latina que esta potencia regional que ha sido el ejemplo dentro de ese concepto del poder blando, de cómo debe funcionar un orden democrático, se encuentra altamente debilitada y en proceso de repliegue geopolítico. Mientras tanto, por el otro lado, en América Latina vemos la presencia bastante fuerte, agresiva. Yo te decía, Eduardo, antes de comenzar esta reunión, que pareciera que hay una tendencia ya no tanto a hablar del backyard, entre comillas, de Estados Unidos, sino del front yard de China, ¿no? Porque resulta que China ha hecho una agresiva presencia, por ejemplo, en esta iniciativa de lo que llama la nueva iniciativa, Ruta de la Seda, esta iniciativa que inició China hace unos 5 o 6 años atrás. Por lo menos 14 de los 20 países de América Latina participan en eso. El hecho de que, por ejemplo, China haya sobrepasado a Brasil como uno de los socios comerciales más importantes. No, es una reunión de Zoom. ¿Me puede llamar en media hora? Perdón, que al mismo tiempo Chile, que uno dice, bueno, Chile, un país liberal por excelencia, que ciertamente ha presentado problemas como vimos lamentablemente el año pasado, pero que por ejemplo China sea el principal socio de importación y exportación de Chile, que China tenga una presencia tan agresiva en un momento en que América Latina, es decir, digamos el mundo económico latinoamericano ha entrado en una relación estrecha con una suerte, yo no sé si llamarlo imperialismo en esta circunstancia, a veces los términos no suenan amigables como quisiéramos, pero una penetración, además con condiciones, porque China con su secretismo ha hecho acuerdos que en muchos sentidos dejan grandes dudas sobre las consecuencias de esa penetración china en América Latina. Y si a eso le agregamos la presencia rusa, que también ha estado muy metida sobre todo en esta crisis, digamos, de gobernabilidad y desintegración nacional que se ha vivido con Venezuela, y en este contexto vemos que esas potencias autoritarias hacen una presencia muy fuerte en el contexto latinoamericano, en un momento en que América Latina pierde el referente de liderazgo de Estados Unidos. Yo creo que nos presenta con un desafío peligroso, sobre todo que yo creo que, como todos hemos apuntado, se acentúa con esta suerte, bueno, le llaman cisne negro, estas pandemias que se presentan, estos eventos que surgen de repente y que pueden de alguna manera profundizar tendencias ya existentes y pueden incluso profundizar lo que ya habíamos conversado sobre este desplazamiento geopolítico, que inclusive lo apuntó de nuevo Guillermo previamente, hacia, por ejemplo, la zona de Asia, digamos, dejando al mundo occidental, propiamente dicho, es fuera de ese epicentro de poder que hoy se está viendo. Entonces yo creo que sí, América Latina se encuentra en este momento, yo diría, dentro de un contexto de lucha geopolítica entre potencias autoritarias y una potencia democrática debilitada, y creo que estas consecuencias, y por eso pienso que lo que está ocurriendo en Estados Unidos va a tener consecuencias más profundas a lo que va a ser la relación de América Latina con Estados Unidos y con el mundo, pues puede sin duda esto significar que veremos probablemente profundización de tendencias y de presencia de ese juego geopolítico en América Latina, como lo estamos viendo, que ya existe, y esta guerra fría que ya se viene perfilando entre China y Estados Unidos, creo que uno de los escenarios que se va a plantear de manera probablemente más fuerte, más dura, será en el contexto latinoamericano. Bueno, eso es un aporte que les quería dar sobre esta reflexión. Muchas gracias, Vilma. Pasamos a la última ronda. La última ronda, como les dije al principio, es una pregunta que hemos hecho a todos, ¿no? A todos los que han pasado, a todos los grandes amigos que han pasado por estas 13 sesiones, ¿no?
Y es una pregunta que va un poco de la mano de reflexiones que ya han surgido en la mesa, ¿no? Se ha hablado del problema del nacionalismo, se ha hablado de los problemas en la estructura de derechos y libertades, la necesaria reflexión que hay que tener en ese sentido. Y por ahí va la última pregunta, ¿no? La última pregunta, en esencia, lo que desea es una reflexión sobre qué nos deparará el futuro, ¿no? ¿Existe una ventana para la libertad o nos esperan años complicados en favor pues del autoritarismo y en contra de la estructura de derechos y libertades individuales, ¿no? En algunos países, obviamente por la cuestión sanitaria, se ha restringido la libertad de reunión, la libertad de manifestación. En otros países se han limitado las libertades de prensa y de expresión en general. Entonces a corto y medio plazo, ¿qué nos espera, ¿no? Vamos hacia un mundo más libre, como yo soy muy fan de Drake de McCloskey, ¿no? Y de las virtudes burguesas, ¿no? De su trilogía, ¿no? Y ella siempre dice, no se puede negar que hemos avanzado en libertad. ¿Puede ser esta crisis algo que sirva para lo contrario, ¿no? Para restringir nuestra estructura de derechos y libertades y hacernos, pues, individuos menos libres con todo lo malo que eso puede llevar para nuestra vida y para las generaciones futuras, ¿no? Que tendrán que volver a luchar y a pelear por una estructura de derechos y libertades individuales que ha costado muchísimo ganar. ¿Cómo ven ese futuro, ¿no? Y vamos a empezar, ya que fue Guillermo el que sacó el tema, porque en su segunda intervención habló sobre la cuestión de las libertades individuales por Guillermo. Guillermo. Sí, mira, yo creo que hay dos posibilidades que ocurran después de la pandemia. Una es que el mundo se vuelva más comunitario, que tengamos más colaboración, o que volvamos al concepto de Estado-Nación en la cual el egoísmo va a privar y volveremos a una época que ya creíamos superada. Y hay un hecho que es una realidad inevitable. Estados Unidos antes tenía el 40% de la economía mundial, y hoy comparte el 40% con China, si tienen 20 y 20, con lo cual creo que la presencia china es imprescindible tomarla como un dato de la realidad. Para América Latina la cuestión es, ¿vamos a poder convivir con los dos o vamos a tener que tomar, como en el caso de la Guerra Fría, partido por uno o por otro? Y creo que es inevitable la presencia de China. Lo que decía Nerality es que la democracia tiene varias etapas y que los occidentales hemos puesto mucho el acento en la etapa plebiscitaria, en la etapa de elección de los gobiernos. Podemos que el acento de la democracia es la elección de los gobiernos. En cambio, los chinos han demostrado que el ejercicio de la democracia ha tenido más éxito en la forma de ellos. Les recuerdo que China es el único país que discrepa de la democracia teóricamente. Dice que la democracia es un muy mal sistema porque permite que cualquiera que no esté capacitado sea a cargo del gobierno, mientras que el sistema chino es un sistema más meritocrático, donde el que llega en funciones de alianzas, sabiendo de qué se trata, y ha demostrado que le ha dado resultados. Entonces el problema es cómo conciliar los resultados que no tenemos en Occidente con los resultados que consiguen en China, junto con la preservación de la libertad individual que en Occidente seguimos trabajando. Yo creo que ese es el gran desafío, saber si podemos trabajar con las dos cosas, si podemos buscar una vía diferente, un concepto de una democracia que sea efectiva, porque hoy tenemos protestas en todos lados, partidos que están en contra de la democracia, en contra del establishment, y además las protestas en la calle, que no son protestas políticas, sino protestas de disconformidad con los políticos, y eso creo que es un dato de la realidad. Y creo que hay que trabajar sobre eso, pero siempre teniendo en cuenta el resguardo de la libertad individual y de la independencia. Will, ¿qué opinas? Gracias. Pues en cuanto a la parte negativo, si no me equivoco, según el Freedom House, ya no sé si son 14 o 15 años, creo que llevan ya 14 años, ¿no?, avisando de que la democracia estaba en repliegue. Y si Samuel Huntington nos está viendo desde la otra tumba, probablemente se esté riendo y diciendo algo así como os lo dije. Leísteis todos los de las olas democráticas, pero os olvidasteis de la parte de la ola inversa, ¿no? Entonces, quizá todavía es muy temprano para si estamos viviendo en lo que él llamaba la ola inversa, ¿no? O si realmente esto es una tendencia que va hacia adelante.
lo cual es complicado todavía de poder decir. Sin duda, pues hay una Rusia revanchista, ¿no? Pero que tiene una demografía y una economía que no le permite ser el mismo nivel de amenaza que China, aunque militarmente es otra cuestión, evidentemente. Pero creo que quizá, ¿no?, fueron los propios griegos, los inventores, los atenienses de la democracia, también sus mejores críticos, ¿no? Y es una de las cosas más ricas que yo creo que tenemos los occidentales, que hemos sido nosotros mismos los que más nos hemos criticado a nuestro propio sistema y más nos hemos encargado de ir quitándole los ladrillos que teníamos en la civilización occidental con distintas ideas, ¿no? La academia está totalmente inundada de pensadores que piensan que no merece la pena, ¿no? Con un relativismo de que pues los valores dependen de las culturas y que cada una tiene derecho a la suya y que, por tanto, evidentemente, pues ninguna es mejor que las otras. Y yo sí que creo que tenemos ahí algo muy importante que dar, ¿no? Creo que tenemos el valor de la libertad y de poder gobernarnos a nosotros mismos es algo que tenemos que proteger con muchísimo celo, con independencia de las tendencias, ¿no? También hay un libro que no sé si es un poco demasiado optimista, en mi opinión, pero es un tema que me interesa mucho, que se llama The Return of Great Power Rivalry, que está escrito por Matthew Kroenig, que es profesor en Georgetown, y más o menos lo que dice, ¿no?, es una tesis bastante curiosa y antirrealista, diríamos, en el que dice que al final las democracias tienen las de ganar a la larga porque producen, yo creo que siguiendo a Acemoglu y a Robinson, ¿no?, instituciones económicas que son inclusivas, que por tanto producen mayor bienestar y el Estado al final tiene mayor riqueza para invertir en política exterior, en despliegue militar y demás. Quizá puede que sea decisivamente optimista, ¿no? Pero es lo que decía, era curioso, porque decía, no, de hecho, lo que tendríamos que hacer es asegurarnos que China sigue siendo comunista. ¿Por qué? Porque así sigue sin poder acceder a ese potencial que tendría una población de ese tipo con unas instituciones libres, ¿no? Entonces sí que no solo veríamos, ¿no?, una disputa entre Estados Unidos y China, sino un adelantado rapidísimo de China a Estados Unidos poblacionalmente, ¿no? Entonces es una tesis curiosa y a mí me llama la atención. Entonces sí que me siento yo pues que estamos en algunos think tanks y demás, pero que me siento un poco que estamos muy en minoría de todo esto y que aquello que comentaba Guillermo, ¿no?, de que al final la gente se siente cansada, ¿no?, con los gobiernos y quieren poner ahí a alguien fuerte y que pueda barrer con todo y llevar su voluntad o su mandato político sin ningún tipo de frenos, es tremendamente tremendísimamente persuasivo, y creo que lo ha sido siempre, principalmente porque nuestros cerebros no han evolucionado en los últimos miles de años y seguimos pensando en manera tribal, y en cuanto están los nuestros en el poder, pues genial, que no los pare nadie, pero cuando llegan los contrarios todos estamos con las manos arriba, ¿no? Y creo que conlleva un ejercicio racional duro, ¿no?, de salir y trascender por ahí. Creo que el liberalismo da eso, ¿no?, de intentar escapar de la tribu a la que pertenecemos, intentar mirar más allá e intentar dar algo a la humanidad que pensamos que tiene valor, ¿no? El amor a la vida, nuestros derechos y todas estas cosas que creo que son importantes. Con lo cual, no sé si te he contestado, Eduardo, porque mi contestación quizás es lo que te dije al principio, ¿no?, que no sé si todavía estamos en una pequeña fase o si realmente esta es la tendencia. Pero quizás no me atrevo a contestarte, lo siento por no poder mojarme un poco más. Muy bien. Le damos la palabra a Vilma. Gracias, Vilma. Bueno, mira, toda esta reflexión a mí me ha llevado básicamente a pensar en cómo las democracias pueden volver a la posibilidad de construir consensos. Porque yo creo que sin la posibilidad de construir consensos no podemos tener políticas públicas viables y en general una sociedad que pueda convivir consigo misma y obviamente ver o seguir a sus gobernantes. Y esto tiene que ver con el concepto de esta legitimidad de origen versus legitimidad de desempeño. Yo creo que el desempeño democrático ha dejado mucho que desear, inclusive en democracias consolidadas y desarrolladas y que hemos creído que eran modelos a seguir y que lamentablemente hoy las vemos precisamente atravesando esa incapacidad nuevamente de construir consensos que, por cierto, fueron fundadores en el concepto de generación de esos modelos democráticos. Y yo creo que uno de los elementos, Eduardo y compañeros de panel, que pudiera estar contribuyendo a esto, es esa, creo que lo mencionaba
la tribalización, el elemento de tribalización que se está produciendo en las sociedades, producto de lo que nosotros creímos en algún momento que iba a ser un elemento de liberación, que era la digitalización de la información, el hecho de que nosotros podemos participar a través de las redes sociales, y lo que ha generado es la posibilidad de que inclusive sociedades totalitarias como la sociedad china estén utilizando precisamente, y Rusia y otras potencias autoritarias, esa posibilidad de que tenemos los ciudadanos de podernos encontrar en estas redes sociales para ensuciar, como en algún momento mencionó Stephen Bannon, el espacio informativo de tal manera que las personas, los ciudadanos no sepan ya en qué creer, porque el verdadero enemigo es precisamente la libertad de expresión. Y por lo tanto, y por supuesto los medios de comunicación, y por lo tanto cuando el individuo ya no sabe qué creer, porque se ensucia de tal manera el espectro informativo, que el individuo simplemente cree cualquier cosa o vive dentro de lo que llaman echo chambers, ¿no? sus cajas de resonancia, dentro de sus propias burbujas informativas, terminan finalmente creyendo toda suerte de teorías conspirativas, envenenando la capacidad del ciudadano democrático de tomar decisiones asertivas y de poder, por supuesto, entender lo que significa para ellos el principio y el ejercicio de la libertad, y terminamos entonces en estos individuos que son fácilmente manipulables por líderes providenciales, populistas, que presuntamente van a salvar al individuo de esta situación de incertidumbre profunda que hoy sienten muchas personas que viven en las sociedades democráticas. Yo creo que ese elemento hay que tomarlo en cuenta. Creo que esta reflexión es necesaria hacerla porque la democracia en sí, en mi opinión, está sufriendo uno de los principales desafíos internos: cómo recuperar la posibilidad de construcción de consensos, cómo recuperar la posibilidad de hacer compromisos precisamente para tener una sociedad viable, una sociedad y una forma de vida democrática que podamos sostener en el tiempo. Muchas gracias, Vilma. Y cierra la ronda, Beata. Beata, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Mira, pues yo empezaría con una reflexión diciendo que cuando tuve 17 años tuve ocasión de presenciar desde Polonia la caída del comunismo. Fue una gran explosión de libertad y democracia y anhelo de esa democracia liberal. Hoy en día, pues, han pasado desde aquel entonces, se puede decir, 30 años, y estamos viendo claramente que en esas 3 décadas, diferentes crisis lo que han generado son básicamente limitaciones a los derechos individuales, a la democracia liberal, empezando con la crisis económica. Empezando, mejor dicho, con la crisis de seguridad en 2001 en los Estados Unidos, todo el conjunto de medidas que se estableció precisamente con el objetivo de evitar ese tipo de atentados terroristas, etcétera, y digamos todo lo relacionado, garantizar la seguridad. Después tenemos algunos años después, 10 años exactamente después, la crisis económica. La crisis económica también ha servido poco después pues, para limitar, para el crecimiento de populismos y así pues limitaciones a diferentes tipos de libertades, como es el caso, por ejemplo, de Hungría o muchos otros países podríamos citar en el mapa del mundo. Hoy en día estamos viviendo el tema de la pandemia, entonces no cabe duda que también presenciamos esas limitaciones. Entonces, durante las últimas 3 décadas lo que se ha visto es usar las crisis de diferentes tipos que han vivido los países, ha vivido el mundo para limitar las libertades. Ahora bien, es cierto que las crisis que hemos vivido pues de alguna forma, pues quizás nos obligan a hacer ciertas limitaciones de las libertades. Pero bueno, hay países que saben hacerlo de tal forma que realmente no afecta a los ciudadanos y su capacidad pues, de ser ciudadanos libres, su, digamos, derecho a ser ciudadanos libres, y a otros países que no tienen eso y aprovechan esas crisis precisamente para limitar esas libertades. En ese sentido, yo creo que hoy en día estamos viviendo un momento muy difícil. No cabe duda que vamos a presenciar una crisis de la democracia liberal, o sea, una disminución de las libertades. Algunos países lo sabrán librar bien, como países con instituciones democráticas más sólidas, más fuertes, con esa quizás trayectoria democrática más larga. Y los países donde las democracias institucionalmente hablando son más débiles, pues no cabe duda que pues, van a caer en esa tentación
de limitar las libertades de los ciudadanos precisamente para controlar a esos ciudadanos, ¿no? Y ahí donde tenemos claramente los sistemas autoritarios o las dictaduras, pues ya ni hablar, o sea, eso es obvio que la tecnología sirve para controlar a esos ciudadanos. Bien, yo creo que también hay otro punto importante en ese contexto, que es un poco diferente de lo que hemos visto a lo largo de los últimos quizás 25 años. La tecnología es un arma de doble filo. Por una parte, sirve obviamente a los autoritarios dictatoriales para limitar a algunos otros que tienen ciertas tendencias, digamos, populistas también a intentar controlar, pero es también un arma para los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que estamos viviendo un fenómeno muy particular de que las demandas de los ciudadanos, que muchas veces son precisamente demandas relacionadas con más libertad, más reconocimiento a los grupos marginalizados, a las minorías, pues están llegando totalmente, se puede decir, a los oídos de los demás. En ese sentido, y eso pasa más o menos desde el año 2012, ¿no? Cuando vimos en el contexto de la primavera árabe por primera vez el uso de la tecnología para, pues, para derrocar a los dictadores de África del Norte, los países de África del Norte. Ese proceso sigue su rumbo, se puede decir, ¿no? Se está incluso acentuando y ahí donde hay democracia, pues obviamente hay posibilidades también de que este proceso de demandar mayor libertad, pues tenga mayor eco. Y lo estamos viendo hoy en día en los Estados Unidos, lo hemos visto también el año pasado, por ejemplo, en los países de América Latina, lo hemos visto también, pues incluso en algunos países europeos como Francia con los chalecos amarillos o en los países asiáticos, ¿no? Es una fuerza que no podemos despreciar, es una fuerza que hay que tomarla en cuenta, es un actor nuevo, bastante incontrolable, que no sabemos muy bien hacia dónde puede llevar, yo creo que todo ese fenómeno de las protestas sociales a raíz de diferentes chispas que pueden surgir en diferentes países. Yo creo que es un elemento que puede contribuir en el futuro de corto o mediano plazo, a pesar de todo, a mantener esa lucha por las libertades, esa lucha por la democracia civil, por la democracia liberal, porque la verdad es que sí hemos aprendido a vivir, al menos en varios países, con las libertades. Y el retroceso en las libertades no les gusta a muchos ciudadanos. Y es pues, un capital que está ahí y que hay que cuidar, hay que entender, hay que estudiar más precisamente para saber hacia dónde realmente vamos, ¿no? Vamos a un mundo donde sí hay estados, hay organizaciones internacionales, hay muchos otros actores no estatales, pero cada vez más fuerte es la sociedad. Son los grupos sociales que tienen la voz, ya no necesitan, se puede decir, medios de comunicación tradicionales porque pueden hablar por sí solos, pueden organizarse. Y esa es una gran fuerza que puede construir, pero también puede destruir. Entonces, entenderla va a ser importante para entender el futuro y hacia dónde va realmente la lucha por las libertades y la democracia liberal. Sí. Muy bien, pues muchas gracias por todas las intervenciones. La verdad es que por mi parte nada más, agradecer el espacio, la tertulia. Cuídense mucho, el bicho es peligroso.